Entonces, ¿cómo sería ese punto? No eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Ahora, escuché decir una vez, o eres evangélico o eres mundano, pero realmente no significa eso, realmente significa otra cosa. Le voy a explicar. La iglesia donde fue escrita la carta, que es la Odisea, no tenía aguas. Ese lugar, ese territorio, era un territorio cosmopolitan, había ventas, había centro, o sea, era un centro de ventas grande, lujoso, había dinero, era un lugar muy bonito, un lugar muy llamativo y un lugar, digamos, donde va mucha gente de varios lugares, medio turístico también, porque es que era una cosmopolitan, era una ciudad grande, pero esa ciudad no tenía agua. Entonces, esa ciudad tuvo que crear acueductos. Le estoy contando la historia en el marco teórico de lo que allí pasaba para hablar esta palabra. Hicieron acueductos de tierra donde eran largos, estrechos, de las dos ciudades más cercanas. Una ciudad más cercana tenía agua termal, agua caliente. Esta ciudad cercana que tenía agua caliente era una ciudad, no recuerdo ahorita el nombre, pero tenía agua caliente, y ellos trasladaban esa agua caliente hasta la ciudad de la Odisea para utilizar esa agua porque no tenían agua. Pero había otra ciudad que tenía agua fría. Esa agua fría también la trasladaban en esos sistemas de drenaje que ellos tenían, o sistemas para llevar el agua, ¿no? Esas cuevas de piedra, hacían canales de piedra para poder llevar. ¿Qué pasaba? Que cuando el agua fría estaba en el lugar correcto y fría, la gente que tenía sed podía ir y beber y podía refrescarse. Vea esto, el agua fría te refresca, ¿sí o no? Hay mucho calor, ¿qué hace el agua fría? Te baña y te refresca cuando hay mucho. Entonces quiere decir que el agua fría hace un propósito. El agua fría tiene un propósito y el agua fría produce un beneficio. Diga, produce un beneficio. El agua termal también produce un beneficio, porque la historia dice, en el marco teórico dice, que el agua caliente sirve para sanar. Eran aguas medicinales. Usted sabe que las aguas termales son aguas medicinales, ¿verdad que sí? Eran aguas para sanar. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento Dios le habla a la iglesia y le va a hablar en un tema o una metáfora que la iglesia vaya a entender, ¿verdad que sí? Y le manda a la iglesia y dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino eres tibio, te vomitaré. ¿Por qué? Porque cuando el agua fría corría por los acueductos, corría por todas las canales, ello iba arrastrando en el camino todos los sedimentos, iba arrastrando ciertos químicos también y cosas que tal vez la gente echaba allí. Y cuando llegaba a la ciudad de la Odisea, ya el agua no era la misma que arrancó en la ciudad. Ya el agua fría se había bajado la temperatura, ya se enfriaba por todo el trayecto. Por su contrario, el agua caliente, cuando llegaba a la ciudad, llegaba el agua tibia, ya llegaba casi fría. Por todo el trayecto ya la temperatura del agua termal se había venido enfriando. Usted pone en la cocina un agua a hervir y la deja un ratito en la olla y cuando viene a ver ya se enfrió. Imagínense un agua termal, que tampoco es 90 grados un agua termal, bueno, aunque hay lugares que sí, pero en el trayecto largo de una canaleta ya el agua llega o tibia o casi fría. El tema principal es que cuando el agua no es fría, no tiene ningún propósito, sino que toda persona que tomaba esa agua tibia la vomitaba por el sabor y por el malestar. Por lo tanto, la iglesia de la Odisea, cuando escuchan este mensaje, ellos entienden claramente lo que Dios estaba diciendo a la iglesia. El agua caliente por su lado tiene un propósito, pero cuando tú no eres caliente, no tienes propósito. No sanas a nadie, no ayudas a nadie. Pero cuando eres frío, cuando no eres frío, tampoco sirves ni para refrescar ni para ayudar a nadie. Pero cuando te mantienes en el medio, ni para una ni para otra, o sea, no sirves para nada. Sonó duro, pero es lo que está diciendo el mensaje. Entonces, Dios dijo, a los tibios los vomitaré de mi boca, porque solamente sirven para botarlo, para expulsarlo con desprecio, como un rechazo del cuerpo.
Horrible, ¿verdad? Ese pensamiento, ¿no? Pero está allí. Una persona que vive en el medio, para Dios, es una persona que el cuerpo de Dios lo rechaza. Le da ganas de vomitar. Entonces, entendiendo esta analogía, no es que Dios prefiera el malo, o eres bueno o eres malo. Bueno, es mejor que sea bueno, pero yo prefiero ser malo para no vivir en el medio. No es que estaba diciendo que era malo tampoco, porque a Dios no le agrada lo malo. ¿Me está entendiendo? Sino que Dios está diciendo que de un lado o del otro, Dios tiene el poder y el propósito de producir cosas buenas para otros, de bendecir a través. Entonces, cuando tú estás en una iglesia, en un término medio, no haces nada, no ayudas a nada, no ayudas a hacer, no ayudas. Entonces, eso es lo que te está sacando del propósito y te mantiene muerto espiritualmente. Y si yo, como pastor o como iglesia, no advertimos al pueblo a que el pueblo debe cambiar o cambiar el pensamiento, a cambiar la idea que tiene en la cabeza y ponerse, o te pone caliente o te pone tibio, pero sirve para algo, ¿me está entendiendo? Haz algo para Dios, colócate en un lugar y di, mira, yo de aquí en adelante voy a ser cristiano, pero voy a servir a Dios, yo voy a honrar a Dios, voy a empezar a orar a Dios, voy a buscar una relación con Él, voy a hacerme serio con el Señor. ¿O sabe que voy a hacer una cosa? Voy a mantenerme en la iglesia, no tengo tiempo quizás porque trabajo, pero yo me voy a congregar, voy a poner seriedad en esto, voy a buscar a Dios, porque de alguna manera tengo que hacer algo por alguien, tengo que ir a la iglesia, congregarme, decir gloria a Dios duro para animar a que viene desanimado, algo tengo que hacer. Nunca Dios está diciendo que seas malo, ni que seas frío, que no ores, no. Está diciendo que sirvas para algo en uno o en otro, pero nunca estés en el medio. El medio es despreciable. El medio no te va a dejar conquistar ningún propósito. El maratonista en medio no funcionó. El beisbolista en el medio no funcionó. Porque hay dos cosas. El problema es que las personas que están en el medio son orgullosos. Porque ellos se creen suficientemente con conocimiento y con seriedad para decir Dios está conmigo. Pero no tienen suficiente conocimiento y seriedad para cambiar sus vidas. Porque están en el medio. Sí, Dios tiene poder, pero su vida no ha cambiado. ¿Tú crees que Dios tiene poder? Sí, mi Diosito tiene poder, Él es el Dios mío. Pero el viernes va y hace cosas malas. Y el sábado. El que vive en el medio todavía no tiene una seguridad. Pastor, usted está diciendo, sí, hay que mejorar. Hay que tomar a Dios en serio, porque hay consecuencias de esto. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Llegamos a esto por el sistema de pensamiento que nos ha sembrado, vamos a decirlo, el mundo o el sistema del mundo. Anteriormente, como decía hace un ratito al inicio, orábamos mucho y la presencia de Dios estaba en la iglesia, danzaban, hablaban en lengua. Hoy en día, los mismos creyentes critican. Eso como que no es de Dios, porque caigan en el piso, que hablen en lengua. Pero había un avivamiento. Hoy en día lo critican y no hacen eso. Pero cuando ven las iglesias, están llenas de amén, seamos positivos, pidamos a Dios lo bueno, pidamos a Dios, siempre esperemos lo mejor de Dios. Y eso, esa mentalización, ese positivismo, esa relájate, la paz de Dios esté contigo, que no está mal, pero ha ocupado el lugar de la oración y de la búsqueda. Y por eso las iglesias están hoy en el medio. Y ese pensamiento viene del sistema. Es una mentira de Satanás que tú puedes estar en el medio, que tú no necesitas ir a una iglesia. Si no fuese necesario estar en una iglesia, Dios no hubiera mandado a congregarse. Si no fuese necesario estar en una iglesia, Dios manda. ¿Por qué es necesario estar en una iglesia? Porque nadie puede ser abogado si no estudia en la universidad. Yo soy abogado. ¿Y usted no estudió? No, yo estudié, pero yo soy abogado. La escuela es la congregación. En la congregación vas a aprender a tener discusiones con un hermano y a pedir perdón. En la iglesia vas a aprender a aguantar al pastor, a honrar al pastor. Vas a tener que un día tener un problema, vas a tener que aguantar las presiones. En la iglesia vas a tener que mirar con amor, vas a tener que perdonar, vas a tener que dejar a un lado el orgullo y altivez y tomar la Santa Cena, la Cena del Señor. En la iglesia es donde vas a empezar a convivir. Ahí es donde vas a convertirte. ¿Por qué? Porque en el cielo vamos a estar todos juntos.